Y hoy vamos a continuar con la serie en las 5 solas de la Reforma, recordando el mes precisamente de la Reforma, que es octubre. Entonces vamos a leer esta porción y después de leer la porción de las Escrituras oramos y luego exponemos la palabra del Señor. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hasta ahí. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos reunirnos, porque nos has traído hasta este lugar, Señor, para glorificarte, para honrarte. Gracias porque podemos juntos, Señor, adorar tu santo nombre, pero también podemos recibir tu palabra, Señor. Gracias porque nos enseñas en tu palabra que tú nos salvas, Señor, sin nuestros méritos, sino solamente por los méritos de Cristo. Gracias, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, nuestra vista espiritual para que podamos ver tu palabra, entender tu palabra, creer tu palabra y vivir tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como empezamos la semana pasada esta pequeña serie de las 5 solas de la Reforma, una de las solas de la Reforma es la sola gratia en latín, que quiere decir solo por gracia, haciendo referencia a que solo por gracia somos salvos. En cierta ocasión hubo en Inglaterra un congreso muy importante, y en ese congreso en Inglaterra se iban a reunir grandes eruditos de todas las religiones del mundo. ¿Cuál era la finalidad? Era de precisamente comparar todas las religiones del mundo. Y cuando ellos estaban discutiendo esos temas, estos eruditos llegaron ocasionalmente a cuestionarse si acaso el cristianismo tenía alguna particularidad que las demás religiones no tuvieran. O sea, cuando llegaron a analizar el cristianismo, después de estar analizando las demás religiones, dijeron: ¿acaso el cristianismo tendrá alguna peculiaridad que las demás religiones no tengan? Y estaban discutiendo esta situación. Y cuando se encontraban ahí en este cuestionamiento, entró en la sala C.S. Lewis. Y para quienes no conocen a C.S. Lewis, él fue uno de los grandes pensadores del cristianismo del siglo XX. Hoy en día es muy conocido porque en la actualidad salieron las famosas películas de Narnia, ¿verdad? Y él no hizo las películas, él escribió los libros hace muchos años. Y después, ahora en la actualidad, hicieron las películas de Narnia. Bueno, cuando C.S. Lewis estaba entrando en la sala, pregunta a los asistentes: ¿cuál era el tema a discusión en la reunión? Y le explican el tema. Y C.S. Lewis contesta de una manera muy rápida: eso es fácil, dice él. Y eso es el concepto de la gracia. O sea, estaban preguntando, recuerden, ¿hay algo en particular en el cristianismo que no haya en ninguna de las otras religiones? Y C.S. Lewis dijo: claro, eso es muy sencillo. Eso es el concepto de la gracia. Y después de que analizaron un poco la respuesta de Lewis,
Todos los que estaban ahí presentes tuvieron que concluir que esa respuesta era cierta, ya que solo en el cristianismo se enseña, solo la Biblia enseña que Dios salva gratuitamente y de manera incondicional. De manera que si nosotros nos pusiéramos a analizar lo mismo y a comparar todas las demás religiones del mundo, nosotros también llegaríamos a la misma conclusión. Solamente en el cristianismo predicamos que Dios salva por pura gracia. Y bueno, no tenemos el tiempo de ponernos a analizar otras religiones, pero definitivamente solo en el cristianismo podemos encontrar esta enseñanza acerca de una salvación que es dada a los hombres solamente por gracia, motivada por el amor de Dios. Ahora bien, eso no quiere decir que no hubo un precio que se pagó. No quiere decir tampoco que no hubo ningún mérito. Pero lo que sí quiere decir es que ese precio y ese mérito no nos corresponde a nosotros. Nosotros no pagamos. Nosotros no hicimos ningún mérito, porque ninguno de nuestros pagos y méritos alcanzaría jamás a poder comprar la salvación y justificación para nuestras almas. Definitivamente alguien pagó el precio. Alguien hizo los méritos necesarios para nuestra salvación, pero déjame decirte una cosa, no fuiste tú ni fui yo, ni ningún hombre nacido jamás en este mundo. Un hombre como tú y como yo, creado. Ahora bien, eso no quiere decir entonces que no hubo un precio. Y quiero citar a el pastor Miguel Núñez. Él dice: de manera que la gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Dios dadas a nosotros a expensas de Cristo, a expensas del sacrificio que Cristo hizo. Lo que está diciendo es que la gracia de Dios se define como esas riquezas que Dios nos da, pero por los méritos de Cristo. Porque fue Cristo quien pagó el precio por nuestra salvación, por nuestra justificación, que pagó el precio por nuestro rescate. Es así que la salvación es solo y únicamente por los méritos de Cristo. Fue Él quien pagó el precio que nosotros jamás hubiéramos podido pagar, porque nuestras obras jamás, de ninguna manera, pueden alcanzar para pagar nuestra salvación. Así es que puedes estar preguntándote tal vez, ¿qué es entonces la gracia de Dios? Y es que la gracia de Dios es el medio, por medio del cual Dios nos da lo que no merecemos. La gracia es el medio de Dios por el cual nos da algo bueno que tú y yo no merecemos. Una definición más común y sencilla es que la gracia es el favor de Dios inmerecido. Aquello que no merecemos, Dios nos lo da por gracia, sin méritos, sin haber obrado, sin haber merecido. Dios nos salva por los méritos de Cristo. Ahora bien, para que podamos entender esto, es necesario entender también la justicia de Dios. La justicia de Dios es el atributo de Dios por medio del cual Él asegura que nos va a dar a cada quien lo que merece. Dios justo tiene que dar a cada quien lo que merece. Eso es la justicia de Dios. ¿Qué merecemos?
la condenación, ¿verdad? Y si todos merecemos ser condenados porque Dios es justo, completamente, plenamente justo, entonces no hay manera en que jamás nadie pueda salvarse por sus propios méritos, porque nosotros merecemos recibir la justicia de Dios. Y en su justicia merecemos nosotros la condenación porque no somos buenos, porque hemos fallado. Y puedes decir, pero también hago cosas buenas. Pero ningún juez te juzga por las cosas buenas. Si tú vas a una corte, tú no vas a poder poner en una balanza, señor juez, cometí este delito, pero mire todo lo bueno que hago. Te va a decir, qué bueno, pero yo te vengo a juzgar por ese delito que tú cometiste. ¿Ves? De manera que esa justicia de Dios es que Él nos va a dar a cada quien lo que merecemos. Es por eso que si Dios otorga su gracia, tiene que ser sin nuestros méritos, para que podamos entonces recibir la justicia de Dios a través de Cristo, los méritos de Cristo y no los nuestros. Y permítanme en nuestro texto adelantarme un poquito y ahorita nos regresamos. El versículo 8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo a los Efesios? Está diciendo que la salvación es un regalo de Dios dado por Dios, por gracia. De manera que no podemos cooperar en la salvación. Es bien claro, dice Pablo, han sido salvados por medio de la fe, por su gracia. Pero dice esto, hace una nota aclaratoria, Pablo. Dice, ¿y esto? ¿Esto qué? Pues la gracia de Dios, por la cual nos salvó, por medio de la fe, dice, eso. La salvación por gracia, por medio de la fe, no procede de ustedes. Porque muchos pueden decir, ok, es por gracia, pero me corresponde a mí creer. Es como, depende de mí creer, ¿cierto? Y sí y no. La verdad es que sí y no. O sea, para poder ser salvos, sí tenemos que creer. Para poder ser salvos, sí debemos creer. Porque somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero, otra vez, nota aclaratoria de Pablo. Pero esto, la gracia y la fe, no es algo que puede proceder de ti. Eso no procede de ti. Eso no procede de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué no puede proceder de nosotros? Porque el contexto en el que está hablando Pablo, versículo 1 dice, Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y en sus pecados. Y eso es a lo que llamamos en teología la depravación total del ser humano. Y hoy no vamos a tocar las doctrinas de la gracia, pero lo que está diciendo Pablo es, estamos muertos en los delitos y pecados. Por eso dice Pablo, la salvación tiene que ser por gracia, porque la gracia es inmerecida y nosotros no podemos hacer nada. Entonces, cuando dice Pablo es por gracia, por medio de la fe, dice ni siquiera la fe procede de ustedes. O sea, dice Pablo, no procede de ustedes, es que un don. Versículo 8 en el que estábamos, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo que Dios te da. O sea, Dios tiene que
darnos el don de la fe. ¿Por qué no puedes creer si Dios no actúa en ti? Porque estás muerto. Es el contexto en el que Pablo lo está diciendo. Dios les dio vida cuando estaban muertos, y cuando estás muerto no puede decirte Dios, hey, tienes que creer. Estás muerto. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dice, dar vida. Porque un muerto no puede creer, un muerto no puede obedecer. Está diciendo Pablo, él tuvo que darles vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Es por eso que por gracia es que han sido salvados, porque el Señor decidió salvarnos. Y de un muerto espiritual, está hablando de manera espiritual, un muerto espiritual en sus pecados y en sus delitos, no puede proceder algo bueno como para escoger a Dios y tener fe para creer en Dios. Dice, no procede de ustedes, no puede proceder de ustedes. Tiene que ser un don de Dios. Dios tiene que dar la fe para que podamos creer. Porque todo don perfecto, ¿de quién desciende? De Dios. Es por eso que dice Pablo, ¿ves? No es por obras. Si creemos que la fe procede de mí, entonces sí es por obras. Tú obraste, tú creíste, tú produciste buenas obras como la fe. Pero dice Pablo, no es por obras. Porque ni siquiera esto no procede de ustedes, es un don de Dios. Hermano, eso tiene que llevarte a ti definitivamente a la humillación, diciendo, Señor, gracias porque no había nada bueno en mí y tú me salvaste por tu don en mí. No puedes decir, es que Señor me escogiste porque tú viste que yo iba a creer. Dice Pablo, no, eso no procede de ti. No puedes jactarte ni siquiera en haber creído, porque eso definitivamente fue un don de Dios. Versículo 9, otra nota aclaratoria, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Pablo está enfatizando que todo depende de Dios, que es por Él. Para que nadie se gloríe. ¿Te querías gloriar en haber creído? Ni siquiera en eso te puedes gloriar. Es Dios quien te dio el don de la fe para poder creer. ¿Por qué te lo dio? Por gracia. Porque no te lo merecías tampoco. No te lo merecías tampoco. Es ahí donde debe llevarnos a pensar, es verdad. ¿Por qué creí? ¿Por qué Dios me dio? Y eso debe llevarte a una vida de santidad, agradecimiento y amor por Dios. De manera que la salvación es un regalo de Dios, dado a nosotros por gracia. De manera que no podemos cooperar en la salvación. Dice a Romanos 11:6, dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, pues ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Está diciendo Pablo que estos términos se contraponen. O es por gracia o es por obras. No pueden ser las dos. Está diciendo Pablo, no puedes decir que es por gracia y aparte tú tienes que obrar para ganarte la salvación. Entonces te la hubieras merecido. Entonces Dios te hubiera dado lo que mereces. Si dices, yo me gané la salvación, entonces no es gracia. Dios te pagó por lo que te ganaste. Pero sorpresa, no puedes ganártela ni te alcanza.
Y si fuera por obras, no se puede ser por gracia. Y si es por gracia, no puede ser por obras. Son dos términos mutuamente excluyentes. No se puede hacer una mezcla entre las dos cosas. No podemos decir somos salvos por gracia, pero a la misma vez decir, pero yo creí, pero yo hice, pero yo. No se puede. No se puede. Y eso es lo que los reformadores vieron también como una falla en la doctrina católica romana. Porque según la doctrina católica romana, la salvación es por gracia más las buenas obras del hombre. Eso lo siguen enseñando. Sí te salvas por gracia, pero a la vez hay que hacer buenas obras para poder salvarte. Es por eso que también creen en el purgatorio y todas esas cosas. Vas al purgatorio y todavía hay que saldar las deudas pendientes para que puedas ir al cielo. Purgar tus pecados aún. Esa es la diferencia. Por eso después ellos caían en el purgatorio. Pero cuando los reformadores van a las escrituras y dicen, ¿cómo es posible? Si la salvación es solamente por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos solamente por la gracia y la misericordia del Señor. Es por eso que cuando Lutero estudiaba y enseñaba, estaba enseñando la carta a los romanos, pudo entender que la enseñanza de la iglesia era contraria a las escrituras. Él vio claramente que Romanos dice, no hay nadie bueno, no hay ni uno solo, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado. De manera que la única razón es que Dios obre en nuestras vidas dándonos el don de la gracia y la fe para poder creer en Él. Es así que el hombre no puede ser justificado ante Dios a través de las obras, porque simplemente no nos alcanza. Porque simplemente no nos alcanza para llenar el estándar santo, justo y bueno de Dios. No podemos. No nos alcanza. Y si tú estás ahí pensando, entonces es que yo no me acerco a Dios porque no soy digno, bienvenido. Porque nadie es digno en sí mismo de acercarse a Dios, sino solamente a través de Cristo, el único digno. Y pudieras pensar, pero mi pecado es demasiado grande. El sacrificio de Cristo fue más grande aún. De manera que la única forma de ser salvo es por gracia. Si dices, yo no me acerco a Dios porque no soy bueno, felicidades, eres un candidato para ser salvo. La única manera es que Dios nos otorgue el regalo de la salvación a través de la fe, a través de creer solamente en el sacrificio de Cristo en la cruz, creyendo que Cristo ya pagó en nuestro lugar, que Cristo ya pagó en nuestro lugar. Y tal vez hay gente que cree que por ser bueno, entre comillas, hay gente que cree que por ser bueno va a salvarse. Pero la realidad es que nadie es lo suficientemente bueno para lograrlo. Y tal vez vienen a nuestras mentes algunas dudas, como diciendo, a ver, ok, vamos despacio. ¿Qué pasaría si una persona allá en lo más recóndito del mundo, un inocente allá en lo más recóndito del mundo que no escuchó el evangelio, ¿será salvo o no será salvo? Un inocente que
que no tuvo oportunidad de escuchar, ¿cómo será salvo si tiene que creer? Y muere. Si un inocente, en lo más recóndito del mundo, que nunca escuchó el evangelio y muere, yo diría es salvo. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál creen que es? Que no hay ningún inocente. Que no hay ningún inocente. Y la justicia de Dios nos dice que Dios va a dar a cada quien lo que merece. No hay ningún inocente. No pienses que hay alguien, mira, él es muy bueno, pero bueno, no cree en Cristo, pero es muy bueno, así que déjalo en paz. Ay, no le digas nada, pues es bueno, hombre, no pasa nada si muere, pues no creyó en Cristo, pero era muy bueno. No, hermano, no hay nadie bueno. No hay nadie bueno. Una pequeña mentira ante un Dios completamente justo, bueno y puro, el creador de los cielos y de la tierra, el que creó el universo, y en él no hay ni siquiera una pequeña mancha. Así que una pequeña mentira es un pecado cósmico ante Dios. Es un pecado grande. No minimices tu pecado. No minimices tu maldad. No minimices el pecado que hay en ti, que hay en las personas. Es por eso que todos necesitan el evangelio. Y es sencillo, de verdad. Algunos preguntan, bueno, pero si Dios existiera, entonces ¿por qué no ha terminado con la maldad, verdad? Y en la comunidad del viernes alguien preguntó eso. Es que a veces es difícil porque luego te dicen, si Dios existiera, entonces ¿por qué hay maldad? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué no acaba con la maldad si Dios es bueno? Y le dije, hermana, conteste de una manera muy sencilla. Si alguien le pregunta eso, usted diga, Dios no ha acabado con la maldad, porque si Dios acabara con la maldad, también tendría que acabar contigo. Pero Él está siendo misericordioso, paciente, para que tú también llegues al arrepentimiento, para que tú también seas salvo. Si Dios acabara con la maldad, acaba con todos. Tendría que ser necesario acabar con todos si quieres que Dios acabe con el pecado y cada uno de nosotros. Porque todos hemos fallado. Pero Dios está siendo paciente para que el ser humano se arrepienta. Dios es paciente para que vengamos al arrepentimiento. Dios no retarda sus promesas. Dios está siendo paciente para que procedamos al arrepentimiento. Dios está dando la oportunidad de arrepentimiento, pero tengamos por seguro de que el hecho de que Dios está retardando su justicia no quiere decir que Él no hará justicia después. Él hará justicia. Y todo aquel que no cree en Él será juzgado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Dios salva a pecadores como nosotros? ¿Por qué Dios salva a pecadores como nosotros? Y regresando a nuestro texto en Efesios, empezamos en el versículo 4. Dios dice, pero Dios, habiendo dicho que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, que éramos hijos de ira, de condenación. Versículo 4 dice Pablo, pero Dios. Ese pero es una palabra de esperanza. Pero, ¿estabas muerto?
Estabas en tus delitos, en tus pecados, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Otra vez, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Muertos espiritualmente, alejados de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa de su gran amor, nos dio vida. Así que Dios salva a pecadores como nosotros por su gracia, amor y misericordia. Dios salva a pecadores como nosotros por su gracia, amor y misericordia. Nada más. No por tus méritos, no por lo que puedes o no hacer. Dice Pablo, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Trata de encontrarle aquí méritos tuyos y dime qué encuentras. Nada. No hay nada en nosotros. Tú estás pensando que eres un vil pecador. Sí lo eres. Pero también eres un candidato para recibir la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Jesús dijo: yo no vine a los justos, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. No importa cuán gran pecador y miserable seas y cuánto te hayas alejado del Señor, el Señor te llama por su gran amor, gracia y misericordia. Precisamente porque no lo mereces, precisamente porque eres un desgraciado, el Señor quiere darte gracia. Así que dice que como el Señor es rico en misericordia, y la misericordia de Dios, fíjate bien lo que es. La misericordia de Dios es cuando no nos da lo malo que merecemos. Quiero que veamos una distinción entre la misericordia y la gracia, que van de la mano, pero no es lo mismo. La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo malo que merecemos. O sea, o por ejemplo, merecemos ser condenados, pero Dios no nos ha condenado a quienes hemos recibido la fe y el arrepentimiento. Merecemos ser condenados, pero Dios no nos da eso malo que merecemos. Dios nos da salvación a aquellos que hemos puesto su fe en Cristo. ¿Merecíamos ser condenados? No nos dio la condenación. Misericordia es no darte lo malo que mereces. Mereces ser condenado, Dios no te condena, a los que salva. Y la gracia es cuando Dios nos da algo bueno que no merecemos. ¿Ves la diferencia? La gracia es cuando Dios nos da algo bueno que no merecemos. Por ejemplo, no merecemos el reino de los cielos, pero Dios nos da entrada a su reino. Nosotros muchas veces llegamos a ser misericordiosos en cierta manera, pero esto es para ilustrarles algo. Si alguien te hace daño y tú terminas siendo misericordioso con él, quisiera regresarle ese daño, ese mal, pero no lo voy a hacer. Actuaste con misericordia, él se merece que yo le responda con mal y lo estruje y lo golpee, lo que tú quieras, pero voy a ser misericordioso y no le voy a hacer ese mal. Listo. Pero Dios no solamente es misericordioso.
No solamente es que no nos dé lo malo que recibimos por haber pecado contra Él cuando venimos a la fe en Cristo. No solamente es que no nos dé eso malo que merecemos. No es solamente que no nos condene, sino que aparte nos da algo bueno. No algo bueno, lo mejor que podamos recibir. Nos da la entrada a su reino. Imagínate, tú dices a alguien, bueno, no voy a hacer eso malo que le iba a hacer, pero aparte todavía deseas hacer algo bueno por él, que obviamente no se merece. Dios es así con nosotros en la salvación. Por eso dice Pablo, por su misericordia y por causa de su gran amor, fuimos salvos por gracia. No merecíamos la salvación y por su gracia nos salva. Merecíamos la condenación, pero por su misericordia no nos condena. Y dice Pablo, de manera que Dios en su infinito amor nos salva por su gracia y su misericordia. Porque Dios es rico en misericordia y es movido a causa de su gran amor con que nos amó. El amor de Dios es tan grande que no podríamos terminar de hablar del amor de Dios. Tendríamos que usar muchos sermones para hablar acerca del amor de Dios. Pero rápidamente podemos decir que el amor de Dios es incondicional. Efesios nos enseña que Dios nos amó estando muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados contra Él, que nosotros cometimos contra Él. De manera que el amor de Dios es incondicional. Siendo nosotros aborrecibles para Dios, Él nos amó. Dios no ama como nosotros. Nosotros podemos estar movidos por la atracción física. Podemos estar movidos por la atracción sentimental cuando nos enamoramos, etcétera, etcétera. Pero Dios nos ama a pesar de nuestras fallas. En base a su puro afecto y deseo, Él nos ama incondicionalmente. Tú puedes decir, ay, esa persona cómo ama a esa otra si está bien feo. Pero dice, pero es bien buena onda y lo trata bien. Ah, bueno, hay algo. Pero mira, nosotros ni buena onda ni guapos éramos para Dios. Lo que quiero decir es que no había nada deseable en nosotros porque nos habíamos corrompido por el pecado. Porque estábamos corrompidos por el pecado. Y Dios nos ama a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra condición pecaminosa. Y es por eso que nos da vida y nos hace deseables en Cristo, por los méritos de Cristo, que es que somos deseables ante Dios. Y otra cualidad, rápido nada más para entender el amor de Dios, es que el amor de Dios es eterno. Jeremías 31:3 le dice que el Señor se manifestó, dice Jeremías, a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dice, con amor eterno te he amado. Nosotros amamos y podemos dejar de amar de un día para otro. Todos conocemos esas historias, ¿verdad?, en que se amaban fuertemente y de repente ahora se odian más fuertemente todavía. O tal vez nosotros hemos vivido eso. Aquel que le juraste amor eterno, ahora es un odio eterno. Pero cuando Dios ha decidido amar, es con amor eterno. Nosotros amamos, nos enamoramos y desenamoramos rápidamente. Pero el amor de Dios es eterno, desde la eternidad. Nos ha amado de manera que nos escogió desde antes. Dice Efesios capítulo 1, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por lo cual Él nos asegura un amor por la eternidad a aquellos que el Señor ha decidido salvar. Así es que no creas que puedes terminar con el amor de Dios.
Pero cuando entendemos el amor de Dios, eso genera en nosotros una verdadera pasión por Él. Un verdadero deseo de servirlo, amarlo, seguirlo, obedecerlo. Cuando entendemos que verdaderamente Él nos salvó por pura gracia y misericordia, por su gran amor. Y rápido, porque se nos va el tiempo muy rápido. Vamos a ver algunas características rápidas de la gracia de Dios a fin de que podamos comprender un poco mejor la gracia de Dios. Y vemos que la gracia de Dios es inmerecida. Es lo que estábamos diciendo desde el principio. Estábamos muertos, estábamos en delitos, estábamos en pecados. El Señor por su gracia nos salvó. No podemos merecer el perdón de Dios, la salvación de Dios. La gracia de Dios por definición es inmerecida. Todo mérito de nosotros queda excluido. No hemos hecho nada para que podamos merecer la salvación. Nada. Y no hay nada que podamos hacer que nos alcance para merecer la gracia salvadora de Dios. No hay. Si tú hicieras algo sería un pago. Pero no hemos hecho nada, es por gracia. O Dios te paga o Dios te da su gracia. Pero la gracia de Dios también es soberana. ¿Has preguntado por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué creí? ¿Por qué llegué a la fe? No creas que tú eres mejor que tus conocidos que no han creído. No merecías tú más la salvación que tus conocidos que no han creído. Piensa, ¿por qué tú? Dice Pablo, por el puro afecto de su voluntad, Según Éxodo, vemos que Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. La soberanía de Dios no es sencilla de comprender, pero simplemente Dios salva según su propia voluntad. Y no podemos decir que salva según los méritos de cada persona, porque entonces no sería gracia ni tampoco sería soberana. De manera que Dios actúa de acuerdo a su sola soberana voluntad y a quien Él decide por su misericordia, por gracia, motivado por su gran amor. Así que cuando vayas y compartir el evangelio con alguien, ora a Dios para que le dé el don de la fe. Para que el Señor salve a los que ha de salvar y abra sus ojos. Que en su sola y soberana voluntad el Señor les rescate. Pero, si tú estás escuchando esto y tienes el deseo de arrepentirte, ven a Él. Eso te asegura que Él no va a desecharte, porque dice: yo no echo fuera a nadie que venga a mí. El que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Porque Él mismo te está trayendo. Él dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me los dio no lo trajere. Si tú vienes a Cristo, tú puedes estar seguro que es Dios trayéndote a Él. Puedes tener miedo de ser rechazado y decir: es que yo no me acerco a Dios porque probablemente me rechace, porque soy malo, porque soy pecador y quiero acercarme, pero no me acerco porque tengo miedo. Déjame decirte que si te estás queriendo acercar es porque Él te está trayendo. Y Él no puede echar fuera a nadie que se acerque a Él en arrepentimiento y fe. Y si Él te está llamando, no endurezcas más tu corazón. Y si dices: me alejé, pero por algo estás escuchando esto,
Dice Dios, yo te he amado con amor eterno y te voy a traer las veces que sean necesarias. Pero ¿por qué el Señor es tan misericordioso en nosotros que a pesar de fallar una y otra vez, el Señor está trayéndonos también una y otra vez y atrayéndonos una y otra vez? Porque el Señor es misericordioso y su amor es eterno y es rico en misericordia. Así es que entender que el Señor está llamándonos a la salvación, lo único que puede y debe provocar en nosotros es un genuino arrepentimiento y deseo pleno de servirlo, de seguirlo, de amarlo, porque tú no merecías ser llamado por Dios y el Señor te ha llamado. Tú no merecías ser salvado por Dios y el Señor te ha salvado. Tú no merecías recibir el don de la fe porque estabas muerto en tus delitos y pecados y el Señor te da el don de la fe para que puedas creer en Él y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Es la gracia y la misericordia del Señor. El ser humano a causa de su pecado está alejado de Dios, pero Dios, como dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, nos ha ofrecido la solución a nuestro mal. Para poder ser salvos del pecado que nos separa de Dios, Él nos ha dado a Cristo Jesús para morir en nuestro lugar y pagar por nuestros pecados. Esa solución solamente es a través de Jesús, su Hijo amado. Él pagó el precio por nuestros pecados. Él pagó el precio por nuestra desobediencia. Donde nosotros desobedecimos, Cristo Jesús obedeció plenamente. Donde nosotros nos desviamos, Cristo Jesús siguió perfectamente la voluntad de Dios. Él saldó la deuda que nosotros no podíamos pagar y que por gracia nos ofrece su justicia para todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Ven a Cristo y no tardes más. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y no tardes más. Él es paciente para que vengas a la fe y al arrepentimiento. Pero un día no habrá más paciencia. Un día no habrá más misericordia y Él juzgará con justo juicio a aquellos que no sean hallados en Cristo Jesús. La salvación es ahora. La salvación es hoy. Ven a Cristo y ven pronto. Y si tú no has venido a Cristo, no te vayas de la iglesia sin acercarte a un líder. Acércate a alguien. No te vayas sin Cristo en esta mañana. No te vayas sin Él. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando a la reconciliación con Él. No te vayas sin Cristo, ven a Cristo y ven pronto. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta mañana. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Porque cuando no lo merecíamos, Señor, tú nos salvaste y tú nos rescataste. Tú nos perdonaste, Señor. Y de muchas maneras diferentes a cada uno nos has atraído a ti, Señor. De muchas maneras diferentes, Señor, nos has atraído a ti.
y nos sigues llamando y nos sigues buscando con amor eterno, con misericordia, gracia y amor, Señor. Espíritu Santo, que tú puedas convencer a aquellos que no han venido a Cristo. Dales el don de la fe para que puedan creer. Concédeles el arrepentimiento. Redargúyeles de pecado, de justicia y de juicio. Perdónanos, Señor, si en ocasiones menospreciamos tu gracia y misericordia. Crea en nosotros el deseo de servirte, honrarte y glorificarte. Movidos por tu amor, ayúdanos a compartir el Evangelio a aquellos que no han escuchado. Por si acaso, como dice tu palabra, por si acaso tú les concedes el arrepentimiento. Por si acaso tú les concedes la fe para que puedan creer. Ayúdanos a ir a los perdidos. Porque todo aquel que no está en Cristo necesita, Señor, tu gracia y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu grande amor, por tu perdón, por tu favor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.